Por fe veremos a nuestro Dios en el plan que creó en la eternidad, en la vida de los fieles Él llamó a vivir por fe y no por ver. Por fe el justo vivirá. Por la fe caminemos junto a Él, como viendo al invisible protector. Vivir por fe y no por ver. Sus promesas como rocas son. Sus promesas cumple nuestro Dios. Nos movemos solo por la fe en Él. Vivir por fe y no por ver. Por fe profetas, cantemos. Por fe profetas hablaron fiel. Por la fe proclamaron la verdad del Mesías prometido en Edén, el que la muerte venció a la cruz. Por fin la iglesia se moverá con poder del Espíritu de Dios, y las huestes del infierno no podrán dañar la obra de nuestro Dios. Sus promesas como rocas son. Sus promesas cumplen nuestro Dios. Nos movemos solo por la fe en Él. Vivir por fe y no por ver. Por fe los montes se moverán. Si la fe permanece en Jesús, el poder del Evangelio librará a todo aquel que confía en Él. Sus promesas como rocas son, y sus promesas cumplen nuestro Dios. Nos movemos solo por la fe en Él. Vivir por fe y no. Sus promesas, una vez más, sus promesas como rocas son. Sus promesas cumplen nuestro Dios. Nos movemos solo por la fe en Él. Vivir por fe y no por ver. Vivir por fe y no por ver. Oremos. Señor, muchas gracias siempre por tu presencia. Gracias. Mis hermanos, buenas noches. El Señor les bendiga grandemente. Bienvenidos mis hermanos y bienvenidos también los amigos que nos acompañan en esta noche. Hoy vamos a hacer un paréntesis, mis hermanos, no vamos a seguir con el libro de Apocalipsis, pero desde hace un tiempo, cuando
se hacían estos paréntesis por alguna razón, mis hermanos, le habíamos charlado con Edgar, con Nico, y habíamos quedado a que cuando hiciéramos estos paréntesis, estudiáramos el libro de los Salmos. De hecho, ya estudiamos el capítulo 1, ya Nico también enseñó el capítulo 2, y la idea, mis hermanos, es que cuando, pues, a la medida que hagamos estos paréntesis, pudiéramos seguir con estos estudios de los Salmos. Y hoy vamos a estudiar el capítulo 3 del libro de los Salmos. Así que quiera el Señor usar poderosamente esta porción de la palabra para edificar nuestros corazones, principalmente para la gloria de su nombre y para la edificación nuestra, mis hermanos. Yo estoy muy expectante por lo que el Señor pues haga en medio de nuestras vidas a través de su palabra. Nunca había tenido la oportunidad de acercarme a este salmo particularmente hablando, nunca había tenido la oportunidad de acercarme como Dios me dio la oportunidad de acercarme a este salmo, así que espero, mis hermanos, que pueda ser de gran bendición. Así que, mis amados hermanos, quisiera que abrieran sus Biblias en el Salmo capítulo 3. Salmo capítulo 3. Rápidamente, mis hermanos. Dice la palabra del Señor: Oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Primero, antes de comenzar, dice, hay como un título pequeño, no el título que está en negrilla, sino el otro título, dice Salmo de David cuando huía de delante de Absalón, su hijo. Dice, ahora sí leamos: Oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová, y él me respondió desde su monte santo. Yo me acosté y dormí y desperté, porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. Verso 7. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla, los dientes de los perversos quebrantaste. La salvación es de Jehová, sobre tu pueblo sea tu bendición. Mis hermanos, quisiera que me acompañaran a orar en esta noche, y oremos al Señor y pidámosle al Señor que sea Él usando su palabra, mis hermanos, para hablarnos a nuestros corazones. Recordemos que dice el apóstol Pedro que la palabra profética más segura es esta, la cual hacemos bien en estar atentos, mis hermanos. Dice el autor de Hebreos que es como espada de doble filo que penetra lo más profundo de nuestros corazones. Dice Jeremías que es como piedra que despedaza la piedra, que destruye, que es como martillo que despedaza la piedra, que destruye la piedra. Y dice la palabra, dice el profeta, si no estoy mal creo que es Isaías, que así como la lluvia desciende sobre la tierra y la hace germinar, así será mi palabra, no volverá a mí vacía. Y hará el efecto, mis hermanos, por lo cual va a ser enviada. La palabra de Dios es efectiva, la palabra de Dios es suficiente. La palabra de Dios no solamente es suficiente para salvar, también es suficiente para condenar, pues la palabra dice que el que no ha creído ya ha sido condenado. Así que, mis hermanos, no perdemos el tiempo cuando enseñamos, no perdemos el tiempo cuando predicamos la palabra de Dios. La palabra de Dios es suficiente, así que oremos al Señor, mis hermanos. Padre, gracias te damos, Señor, en esta noche, bendito Rey. Padre, gracias. Yo te pido que todo aquel que ha de escuchar esta palabra, Señor, sea edificado por ti, Señor,
Pero aquellos que no te conocen, Señor, y que han de escuchar esta palabra que hemos de exponer Señor, en esta noche, sean transformados por el poder de tu evangelio, sean salvados por tu gracia. Señor, tú te agrades en salvar en esta noche. Tú te agrades en abrir los ojos de aquellos que no te conocen, Señor, pero también te agrades en edificar grandemente nuestras vidas. Señor, dame la gracia, dame la sabiduría, Señor, para ir a tu palabra, para exponer tu palabra con fidelidad, con gracia, con denuedo, Señor amado. Dame sabiduría, Señor, dame sabiduría de lo alto, Señor. Obra poderosamente en mi vida, Padre Santo, y a través de mi vida, Señor. Tú sabes las personas, Señor, que han de escuchar este mensaje. Tú toque sus corazones poderosamente, Señor. Bendice a mis hermanos que están escuchando en este momento, Señor. Bendíceles grandemente, Padre amado. Obra para la gloria de tu nombre y para el beneficio de tus hijos, Señor amado. Gracias. Dame sabiduría, te lo pido, y ayúdame a caminar en las verdades de tu palabra. Gracias, Señor, en el nombre glorioso de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, antes de entrar en el capítulo 3 como tal del libro de los Salmos, quisiera recordar una pequeña introducción que ya vimos, pero bueno, la mayoría de ustedes no la ha escuchado, así que quisiera que la recordáramos. Quisiera hablarles, antes de entrar en el capítulo 3 de los Salmos, quisiera hablarle algo en cuanto a los Salmos, alguna información en cuanto al libro de los Salmos. Mis hermanos, tendremos que decir que hay más de un compositor en el libro de los Salmos, hay más de un compositor de cánticos espirituales en la escritura. De hecho, debemos de decir, mis hermanos, o tenemos que decir que el único compositor del libro de los Salmos, que el único compositor, mejor dicho, que David no es el único compositor del libro de los Salmos, que David no es el único compositor de la escritura, que hay más de uno, mis hermanos, que ha compuesto un salmo, un cántico espiritual. Así que no solamente David, a veces nos da la idea o tenemos la idea de que todos los salmos son de David, pero no es así. De hecho, el autor más antiguo de un salmo no es David. El autor más antiguo de un salmo es Moisés. Podemos decir que por lo menos Moisés compuso el Salmo 90. Ese es el salmo más antiguo registrado. ¿Por qué? Porque lo escribió Moisés, el más antiguo de los autores de los salmos. Pero tenemos que decir que no solamente Moisés compuso cánticos espirituales, sino que también Débora y Ana compusieron cánticos espirituales en el tiempo de los jueces. Pero por supuesto, mis hermanos, que David también fue un compositor de los salmos. De hecho, se le atribuyen aproximadamente 73 salmos a la vida de David. Imagínense, 73 salmos de la autoría de David. Y de hecho hay dos más que, aunque no se le atribuyen a David, algunos estudiosos dicen que posiblemente David los escribió. Y por ejemplo está el Salmo 2, el Salmo 95. Aunque no se le atribuyan directamente a David, algunos estudiosos dicen que esos dos salmos los escribió David. Pero no solamente David fue un compositor de los salmos, también tenemos a un hombre llamado Emán. Él compuso uno, el Salmo 88. También tenemos a Etán, él compuso un salmo, el 89. Los hijos de Coré compusieron aproximadamente 10, 11 de los salmos. Y también tenemos a Asaf, que compuso 12 de los salmos. Y también tenemos a Salomón, que compuso 2 de estos salmos. Así que David no es el único, mis hermanos. Tenemos más de uno que compuso salmos o cánticos espirituales, que compuso salmos. Así que ya lo acabamos de ver. Pero ¿qué más podemos decir
en cuanto al libro, mis hermanos? ¿Qué más podríamos decir en cuanto al libro? Bueno, la fecha. ¿Cuándo se escribió el libro de los Salmos? La fecha es un poquito complicada calcularla, mis hermanos, ya que los salmos fueron escritos por varios autores. Y se hace un poquito complicado el asunto porque uno de esos autores es bastante antiguo, es decir, Moisés. Moisés escribió el Salmo 90, recuerden, ese autor es bastante antiguo. Sin embargo, algunos estudiosos, teniendo en cuenta eso, dicen que la fecha aproximada del libro de los Salmos sería entre el año 1445 antes de Cristo, la fecha probable del Éxodo, luego que cuando Moisés compuso el Salmo 90, y el año 444 antes de Cristo, cuando las obras de las murallas de Israel fueron completadas. Eso en cuanto a la fecha del libro. Pero ¿qué más podríamos decir? Ya hablamos algo en cuanto a los autores, quienes compusieron, cuántos compusieron de los salmos, ya dijimos algo de la fecha, pero ahora digamos algo en cuanto al tema del libro. Miren, les voy a leer esto, las implicaciones. El tema del libro serían las implicaciones de toda el alma del hombre en adoración a Dios. Sería el tema del libro, las implicaciones de toda el alma del hombre en adoración a Dios. Y en cuanto al propósito del libro, ¿qué pudiéramos decir, mis hermanos? Bueno, el propósito del libro es dirigir al pueblo de Dios en alabanzas y oraciones al Señor. ¿Cuál es el propósito del libro? Dirigir el pueblo de Dios en alabanzas y adoraciones al Señor. Y eso me llama mucho la atención, mis hermanos, porque los salmos, nuestro libro en cuestión, la palabra salmos en hebreo es Tejin, que significa alabanzas, o un poco más completo sería Seper Tejin, que significa libro de alabanzas. Así que eso significaría los salmos en hebreo, libro de alabanzas, que va muy acorde con el propósito del libro. Así que, mis hermanos, con eso en mente, quiero llevarlos ahora sí a considerar el Salmo 3. Dice un comentarista hablando del Salmo 3, dice lo siguiente, dice que en este Salmo está el corazón de lo que pasó en 2 de Samuel capítulo 15, 16, 17 y 18. Acá está el corazón, pero los sucesos están allí en 2 de Samuel capítulo 15, 16, 17 y 18. Así que, mis hermanos, para poder entender este salmo es necesario poder trasladarnos o poder entender el contexto de este salmo, más bien dónde se desarrolló este salmo, qué estaba pasando cuando David oró de esta manera, cuando David compuso este salmo. Así que esos episodios se encuentran en 2 de Samuel capítulos, ya lo vuelvo y lo digo, 15, 16, 17 y 18. Es necesario ir allí. Y lo que estaba pasando en esos capítulos, mis hermanos, fue que Absalón, uno de los hijos de David, preparó una conspiración en contra de su padre. Fue muy astuto. Dice la palabra, mis hermanos, que él se colocó en el camino que conducía hacia donde estaba el rey. Y las personas que iban a consultar al rey, Absalón se paraba allí y les decía a las personas que nadie los podía atender, que ni el rey ni ninguna persona del reino los podía atender. Así, y cuando estas personas escuchaban eso, Absalón decía, o quién me pusiera como juez para yo poder ayudar a las personas, para poder juzgar y hacer justicia entre las personas. Así que de esa manera se fue ganando el favor o el corazón de los israelitas, de la gente. Y no fue por un mes, mis hermanos, no fue por un año, 4 años estuvo Absalón en eso. Imagínense cuántas personas logró persuadir. Imagínense lo que estaba tramando Absalón en contra de su padre, la rebelión tan tremenda que estaba planeando Absalón en contra de su padre. Así que quiero que
a la vez que vamos estudiando el Salmo 3, vamos a ir al libro de Samuel y vamos a ver algunos detalles que son sumamente interesantes. Dice el verso 1, oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. ¿Por qué David dice eso, mis hermanos? Porque Absalón había persuadido a mucha gente para que se fuera en contra del rey David. Absalón estaba planeando una conspiración en contra de su padre. Al escribir este salmo, David estaba en grandes aprietos. Su propio hijo dirigió lo que parecía ser una exitosa rebelión en contra de él. Muchos de sus enemigos asociados le dejaron. Muchos de las personas que estaban con David lo dejaron, mis hermanos, y se unieron con aquellos que le atribulaban, es decir, con las personas que estaban con Absalón. Y quiero que vean una cita para que noten cuántas personas, o más bien se den una idea de cuántas personas se fueron en contra de David. Vamos al libro de Samuel, segundo libro de Samuel, capítulo 15, verso 13. Miren lo que dice la palabra. Tengan sus dos Biblias allí en esas dos partes, en los Salmos y en segunda de Samuel. Dice la palabra 15:13. Dice la palabra, y un mensajero vino a David diciendo, el corazón de todo Israel se va tras Absalón. Solamente para que se den una idea, mis hermanos, de cuántas personas se habían ido a favor de Absalón y por ende en contra del rey David. Y yo espero que ahora tomen un poco más sentido las palabras de David cuando dice, oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Muchos son, dejémoslo ahí, oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Notan, mis hermanos, cómo vino este mensajero y dio la noticia a David de que todo Israel, más bien por decir, la mayoría de los israelitas se habían ido a favor de Absalón, y eso indicaba o implicaba que se habían ido en contra del rey David. Tremendo, mis hermanos. Recuerden, Absalón había planeado toda una estrategia malvada, malévola, para irse en contra de su padre. Una estrategia que hasta el momento parecía ser una estrategia exitosa en contra de su padre. Por esa razón dice, oh Jehová, David dice, oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Ya eran muchos, mis hermanos, muchas personas que se habían ido en contra de David. Dice, muchos son los que se levantan contra mí. Muchos se habían levantado en contra de David. Muchos son los que se levantan contra mí. Dice, muchos son los que dicen de mí, no hay, verso 2, muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Y este texto me parece súper interesante, mis hermanos. Muchas personas habían ido en contra de David, pero no solamente eso. Dice el verso, dice, oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios, muchos son los que se levantan contra mí. Verso 2, muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Muchos se habían ido en contra de David, a favor de Absalón, en contra de David, pero muchos estaban diciendo algo de David. Muchos pensaban, no hay para mí salvación en Dios para él, es decir, para David. Mis hermanos, la pregunta es, ¿por qué estaban pensando las personas esto de David? ¿Por qué las personas pensaban que no había salvación, que no había auxilio, que no había ayuda para David en Dios? ¿Por qué, mis hermanos? No se ponen a pensar. A veces cuando alguien peca, cae en pecado, por lo general muchas personas se levantan
Incluso a veces la misma persona que peca considera que no tiene la ayuda del Señor, que no tiene el auxilio del Señor. Pero las personas que le han visto caer, que le han visto pecar, también dicen, esa persona no tiene la ayuda del Señor, no tiene el favor de Dios. Así que posiblemente estas palabras, cuando dice no hay, las personas que decían no hay para mí, no hay para él salvación en Dios, esas personas que decían eso, mis hermanos, posiblemente tenían como base el pecado que había cometido David con Betsabé. Lo que a ellos no sabían, mis hermanos, era que Dios había perdonado la vida de David. David había pecado contra el Señor, David había cometido fornicación con esta mujer, había matado a Urías, uno de sus hombres, el esposo de Betsabé. Y mientras tanto pareciera que en esa escena, cuando David está cometiendo esa serie de pecados, pareciera que no pasara nada porque Dios no aparece allí, hasta solamente el final que dice una frase, pero David hizo lo malo delante de Jehová. Y uno dice, uff, tremendo. Pero después, mis hermanos, viene Natán, confronta la vida de David con aquella historia que ya ustedes conocen. Pero cuando Natán confronta a David, David reconoce su maldad, reconoce su pecado y dice, he pecado contra Jehová. Y Natán le dice, tu pecado, Dios te ha perdonado, de cierto, no morirás. Dios había perdonado la vida de David. Eso no quiere decir, mis hermanos, que el pecado de David no tuvo consecuencias. Como les digo, esa expresión no hay para él salvación en Dios. Posiblemente estén basándose en ese pecado. Dios había perdonado la vida de David, pero eso no quiere decir que las consecuencias del pecado de David no se iban a dar. De hecho, para que vean un ejemplo, quiero que vayan allí a 2 de Samuel y para que vean esto que me parece que me impactó tremendamente. 2 de Samuel, capítulo 12, versículo 11 y 12. Dice la palabra. Dice la palabra, mis hermanos, 11 y 12, así ha dicho Jehová, he aquí yo haré levantar, esto está hablando Natán, en contra, o mejor dicho, le está hablando Natán el profeta a David, y le dice lo siguiente, así ha dicho Jehová, he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa. ¿De dónde iba a levantar el mal el Señor como consecuencia del pecado de David? De la misma casa de David. ¿Quién había comenzado la rebelión en contra de David? ¿Quién, mis hermanos? Absalón, un hijo, uno de su propia casa. Pregunta, ¿se estaban cumpliendo el juicio del Señor? ¿Se estaban cumpliendo las consecuencias del Señor? Por supuesto que sí, pero miren lo que dice, que esto me parece bien fuerte. Y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Verso 12, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Mis hermanos, hasta el momento eso no parece terrible. No parece terrible, mis hermanos, lo que estamos leyendo allí. Les voy a explicar. David había pecado contra aquella mujer aparentemente en lo secreto, porque algunas personas lo sabían, el mensajero, algunas personas sabían lo que él había hecho, pero lo había hecho en secreto, digámoslo así. Pero Dios dice, yo voy a hacer que se acuesten con tus mujeres a plena luz del día. Mis hermanos, si había un consejero de David llamado Aitofel, este consejero también se fue en contra de David, se fue con Absalón. Y este consejero le dio un consejo, valga la redundancia, terrible a Absalón. Y noten ese consejo que le dio. Vamos allí al capítulo 16, versículo 21, para que ustedes vean cómo se cumplió esta profecía de una manera tremenda. Capítulo 16, versículos 21 y 22. Dice la palabra,
Y Aitofel dijo a Absalón: llégate a las concubinas de tu padre que él dejó para guardar la casa, y todo el pueblo de Israel oirá que te has hecho aborrecible a tu padre, y así fortalecerá las manos de todos los que están contigo. Verso 22. Entonces pusieron para Absalón una tienda sobre el terrado, y se llegó Absalón a las concubinas de su padre ante los ojos de todo Israel. Imagínense, mis hermanos, Absalón, el hijo de David, se llegó a las concubinas de su padre a pleno sol, como lo había dicho Natán, a pleno sol del día. Se estaba cumpliendo, mis hermanos, el juicio, las consecuencias que trajo el pecado de David. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Aunque Dios había perdonado a David, las consecuencias de su pecado estaban siendo vívidas, mis hermanos, en este episodio que estamos tratando. Así que por esa razón David dice, estas personas dicen, muchos son los que dicen de mí, dice David, y dice, no hay para él salvación en Dios. ¿Por qué estas personas decían todo eso? Posiblemente, mis hermanos, por el pecado de David, y porque ellos veían todas las consecuencias que estaba viviendo David y cómo la profecía se había cumplido. Y algún día tendremos tiempo de demostrarles cómo ese pecado de David pudo expandirse en medio del pueblo. Pero sigamos, mis hermanos, miren, voy a ponerles un ejemplo de eso, de esas personas que hablaban mal en contra de David. Y está allí en 2 de Samuel, capítulo 16, versículo 8. Hay muchas personas que estaban en contra de David, que veían a David y decían, para mí no hay salvación de Dios en él. Dios no lo va a ayudar, Dios no lo va a cuidar, Dios no lo va a salvar. Es un hombre perverso, es un hombre sanguinario. De hecho, hubo un hombre, se los voy a leer ahora, un hombre que de repente salió tirando piedras contra David, mis hermanos. Piedras contra David, diciendo maldiciones contra David. Y uno decía, tremendo. Y miren lo que dice, 16:8. Se los voy a leer desde el 5. Vino el rey, 16, 2 de Samuel capítulo 16, versículo 5 al 8. Vino el rey David hasta Baurín, y aquí salió uno de la familia de la casa de Saúl, el cual se llamaba Simeí, hijo de Gera, y salía maldiciendo y arrojando piedras contra David y contra todos los siervos del rey de David, y todo el pueblo y todos los hombres valientes estaban a su derecha y a su izquierda. Y decía Simeí, maldiciéndole, fuera, fuera, hombre sanguinario y perverso. Eso se lo está diciendo a David. Verso 8. Jehová te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl, en lugar del cual tú has reinado, y Jehová te ha entregado el reino en mano de tu hijo Absalón, y hete aquí sorprendido en tu maldad, porque eres hombre sanguinario. Tremendo, mis hermanos. Cuando este hombre estaba profesando estas palabras de maldición groseras en contra del rey de Israel, de David, mis hermanos, uno de los hombres de David dijo, mi señor, ¿quién es este perro muerto que está tratando de esta manera? Déjame pasar. Y le quitó la cabeza. ¿Saben qué dijo David, mis hermanos? Eso está en el contexto y lo pueden leer más adelante en sus casas tranquilamente. David dijo, tranquilo, no lo hagas. Si este hombre está diciendo eso, fue porque Dios se lo ha permitido. ¿Saben qué David estaba reconociendo en ese momento? Los decretos de Dios. Si este hombre estaba diciendo eso, era porque Dios lo había decretado. David dijo, tranquilo, déjenlo que diga todo eso. Quizás el Señor escuche sus maldiciones y vea mi aflicción y tenga misericordia de mí. Y uno dice, tremendo, mis hermanos, tremendo, tremendo. Imagínense que uno tenga un temor en su corazón, porque todas esas personas que dicen, Dios no lo va a ayudar a esta persona, un hombre que pecó, un hombre que tiene eso, Dios no le va a ayudar. Esas personas crean un temor en uno,
o en aquella persona que está siendo atacada. Y no hay un mayor temor que pensar de que Dios no me va a ayudar. He pecado contra Dios y Él no me va a ayudar, no me va a socorrer, no me va a auxiliar. Miren lo que dice Spurgeon al respecto. Dice lo siguiente: si todas las pruebas que vienen del cielo, si todas las pruebas que vienen del cielo, todas las tentaciones que ascienden del infierno y todas las cruces que se levantan de la tierra pudieran ser mezcladas, todas esas tres cosas pudieran ser mezcladas y presionadas en un solo punto, dice Spurgeon, no harían una prueba tan terrible como la que está contenida en este versículo. Es la más amarga de todas las aflicciones, el ser llevado por el temor de que no hay ayuda para nosotros en Dios. Tremendo, mis hermanos. Dice Spurgeon, no hay una prueba más amarga, más terrible que el ser llevado por el temor de que no vamos a encontrar el auxilio, la ayuda del Señor. Pero mis hermanos, más se demoró David en decir he pecado contra Jehová que Natán en decirle el Señor te ha perdonado. El Señor ha remitido tu pecado. La gracia del Señor. Si tú eres un hijo del Señor, una hija del Señor y has pecado como lo ha hecho David, tú puedes llegar y venir al Señor en arrepentimiento, que Dios va a venir a tu vida con su gracia, con su amor y a decirte tus pecados han sido perdonados. Podemos hallar perdón en el Señor. Nosotros como hijos de Dios podemos acercarnos con toda tranquilidad, con toda confianza, que vamos a encontrar ayuda y auxilio en el Señor, como lo hizo David. Aunque muchas personas digan, no vas a encontrar ayuda en el Señor, no vas a encontrar el auxilio del Señor. Incluso creyentes pueden ser usados por Satanás y decirte eso. Has pecado, no vas a encontrar ayuda. Pero mi hermano, mi hermana, tenemos un Dios que perdona. A Él correrá el justo y será salvo. La Biblia enseña que el que confiesa su pecado y se aparta alcanzará misericordia. David confesó su pecado, alcanzó misericordia, aunque insisto, las consecuencias fueron visibles y ya ustedes lo vieron por la palabra. Pero sigamos, mis hermanos, que el tiempo se nos va. Verso 3. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Aunque muchos decían que no había ayuda para él en Dios, David seguía confiando en el Señor. Muchos decían que para David no había ayuda, pero David seguía confiando en el Señor. Y noten, mis hermanos, David no está pidiendo que Dios sea su escudo. No, eso no es lo que está diciendo el texto. Eso no es lo que está diciendo el versículo 3. Más bien lo que David está diciendo o lo que David está haciendo en esta oración en el verso 3 es una afirmación. Miren lo que afirma David: mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí. David, mis hermanos, estaba confiado en que era el Señor quien cuidaba su vida, era el Señor quien le protegía de sus enemigos. Mi gloria y el que levanta mi cabeza. La gloria de David, mis hermanos, era el Señor. Aplicación. Los hombres hallan gloria en toda clase de cosas. Los hombres, mis hermanos, hallan gloria en toda clase de cosas. Por poner un ejemplo donde hallan gloria a los hombres, en la fama. Allí hallan gloria a los hombres. Los prestigios o posesiones, allí hallan gloria los hombres. Pero David halló su gloria en el Señor. Oh alma mía, ¿has hecho de Dios tu gloria? Dice un comentarista. Otros se jactan en su fortuna, en su belleza, en sus posiciones, logros. Pero hallas tú en Dios lo que ellos hallan en esas cosas. ¿Dónde está nuestra gloria, mis hermanos? ¿En esta tierra? ¿En los tesoros de esta tierra? ¿O en el Señor? David, en semejante circunstancia, en semejante persecución encabezada
por su hijo Absalón, en semejante persecución, David pudo decir: mas tú, Jehová, eres mi escudo, o eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. David podía entender en medio de esa circunstancia que su gloria no era el trono, mis hermanos. Su gloria no era el trono. La gloria de David era el Señor. Dios nos ayude para que nuestra gloria sea Él y solo Él. Verso 4. Miren lo que dice, mis hermanos. Verso 4. Dice: con mi voz clamé a Jehová, y Él me respondió desde su monte santo. Quizás muchos oraron por David, mis hermanos, pero lo cierto es que David oró por él mismo. Yo quiero pensar que todos los que nos piden oración por algunas cosas, que no está mal, está bien, pero yo quiero pensar, mis hermanos, que todos los que piden oración, ellos mismos estén orando por esas cosas. Que no solamente es decir, oren por esto, oren por esto, oren por esto, pero ni siquiera yo mismo esté orando por eso. No era lo que pasaba con David. Mis hermanos, posiblemente muchas personas estaban orando por David, pero David también estaba orando por su circunstancia, por su vida, por él. Dice: con mi voz clamé a Jehová, y él me respondió desde su monte santo. El Señor le respondió a David, mis hermanos. Dios había traído respuestas a la vida de David. Verso 5. Yo me acosté y dormí y desperté, porque Jehová me sustentaba. Yo le comentaba a un hermano, y lo he escrito acá también, que cuando yo leí este texto por primera vez, mis hermanos, yo lo aplicaba. Cuando yo leía este texto, lloraba con este texto, y he orado muchas veces con este texto, y orando le he dicho: yo me acosté y dormí, desperté, porque Jehová me sustentaba. Pero mis hermanos, cuando yo oraba en este texto, no me imaginaba en lo absoluto lo que estaba ocurriendo detrás de este texto. Recuerden lo que dice el comentarista, lo que dije que decía el comentarista al principio. Este salmo es el corazón de lo que está pasando en los capítulos 15, 16, 17 y 18 de Segunda de Samuel. Pero mis hermanos, cuando yo veía este salmo y oraba, no me imaginaba lo que estaba pasando detrás de todo esto. Yo lo aplicaba de pronto yo decía, bueno, quiero dormir tranquilo, quizás pensando en un ataque satánico cuando comencé el evangelio, pensando en que quizás los mosquitos de pronto no me iban a dejar dormir, el calor, qué sé yo, el frío no me iba a dejar dormir, alguna cosa, y lo aplicaba a esas cosas. Eso no quiere decir que el Señor no nos cuide en esas cosas pequeñas, el Señor lo puede hacer. Pero mis hermanos, lo que está detrás de esto no es un ataque de zancudos, no es un ataque de un calor terrible, de un frío terrible. No, mis hermanos, lo que está detrás de todo esto es una persecución militar en contra del rey David por parte de su hijo Absalón. Miren lo que dice Segunda de Samuel, capítulo 17, versículo 1 al 2. Rápidamente, porque el tiempo se está yendo, dice la palabra: entonces Aitofel dijo a Absalón: yo escogeré ahora 12,000 hombres, y me levantaré y seguiré a David esta noche, y caeré sobre él mientras está cansado y débil de manos. Lo atemorizaré, y todo el pueblo que está con él huirá, y mataré al rey solo. ¿Quién le dijo esto a Absalón? Aitofel, mis hermanos. Pero mientras se planeaba todo esto, mis hermanos, en contra de David, mientras que Aitofel, un gran consejero, que lo fue con David y lo fue también con Absalón, que dice la palabra que en ese momento el que consultaba a Aitofel era como consultar a Jehová mismo,
Imagínense lo tremendo consejero que era. Pero mientras que este Aitofel estaba diciendo que David iba a estar debilitado, cansado, ¿qué está diciendo David? Yo me acosté. Y uno dice, bueno, una persona que lo están persiguiendo para matarlo, que tiene todo un plan, una estrategia militar, por lo menos 12,000 hombres que van a ir a buscarlo. Uno dice, bueno, por lo menos se puede acostar, pero dormir, yo no creo que todo lo que está pasando alrededor lo deje dormir. Son muchas cosas, mis hermanos. Como les dije, no es un ataque de zancudos. Es un ataque militar. Y uno dice, yo no creo que pueda dormir. Por lo menos se acuesta, pero no duerme. Pero miren lo que dice David. Yo espero que encuentre más sentido estas palabras en su contexto. Dice, yo me acosté y dormí, mis hermanos. David no solamente pudo acostarse, David pudo dormir y despertar. ¿Y por qué, mis hermanos? Había muchas razones para que David no se acostara, o si se acostara no durmiera tranquilo, y si durmiera por lo menos no despertara, porque posiblemente lo podían matar mientras que él dormía. Había muchas razones para que David no hiciera eso, pero había una sola razón para que David descansara, durmiera y despertara. ¿Y cuál era la razón? Ahí está en el texto, porque Jehová me sustentaba. Aplicación, mis hermanos, pueden haber muchas razones por las cuales tú no puedas dormir, por las cuales tengas que estar preocupado, pero una sola razón debe bastar para que tú estés tranquilo. Es el Señor el que te sustenta, es el Señor el que te cuida, es el Señor el que te protege. Era la confianza de David. Y miren lo que dice. Verso 6, no temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. Notan la confianza de David en el Señor. Y David no tiene la armadura puesta en este momento, no, mis hermanos. David está orando. Su confianza, su esperanza está puesta en el Señor. Él no va a temer ni a 10 millares de gente, mucho menos a los 12,000 hombres que iban con Aitofel para matar a David. Mucho menos, mis hermanos. La confianza de David estaba en ¿quién? En el Señor. Verso 7, para ir terminando, porque el tiempo se nos va. Levántate, Jehová. Levántate, Jehová. Sálvame, Dios mío. Porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla. Los dientes de los perversos quebrantaste. Noten algo interesante. Levántate, Jehová, y sálvame, Dios mío. David ora y tiene su confianza puesta en algo que el Señor va a hacer. ¿Qué va a hacer el Señor? Proteger a David. La palabra salvación tiene la connotación de protección en este contexto. ¿Qué va a hacer el Señor? ¿Cuál es la confianza de David? De que Dios lo va a proteger, de que Dios lo va a salvar en el futuro. Pero la confianza de David se manifiesta en algo que pasó también, que ya pasó, que ocurrió en el pasado. Miren lo que dice, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla, los dientes de los perversos quebrantaste, en algo que ya había pasado. David había visto cómo el Señor había derrotado a sus enemigos, pero lo seguiría haciendo. La salvación del Señor, había escrito algo acá, implica la destrucción de los enemigos de David. De igual manera, la salvación de Cristo al final de los siglos implicará la destrucción de los enemigos de Cristo y también de los enemigos del pueblo de Dios al final. Dice el Salmo, levántate, Jehová. Y Dios se había levantado de una manera soberana para guardar la vida de David. Miren lo que dice, esto me impactó mucho, mis hermanos. Miren lo que dice 2 de Samuel capítulo 18 versículo 8. Dice, David iba con sus hombres también, se enfrentaron con los hombres de Absalón, hubo muchas muertes, pero miren lo que dice este versículo y ustedes van a ver la mano de Dios de una manera soberana y van a ver que fue Dios quien se levantó a salvar y a proteger la vida de David y la vida del pueblo. Dice, y la batalla se encendió por todo el país y fueron más los que destruyó el bosque aquel día que los que destruyó la espada.
¿Cómo así que el bosque, mis hermanos? Al parecer dicen algunos estudiosos, que habían ramas allí en medio del bosque. De hecho, en una de esas ramas fue que murió Absalón. Pero esas ramas, y dicen algunos estudios, posiblemente algunos animales salvajes también, mataron más hombres que los que mataron los hombres de David. ¿No les parece curioso eso, mis hermanos? La naturaleza matando a los hombres de Absalón. ¿Ustedes piensan que es la naturaleza o fue la mano de Dios usando esa naturaleza como lo había hecho en tiempos anteriores? Mis hermanos, sin duda alguna el Señor se había levantado para cuidar y salvar a David. Verso 8. Con eso terminamos. La salvación es de Jehová, sobre tu pueblo sea tu bendición. Les voy a leer esto y con esto termino. La salvación es de Jehová. David entendió que la salvación, tanto en el sentido definitivo e inmediato, es la propiedad de Dios. No es la propiedad de ninguna nación ni secta, sino de Jehová Dios. Para ser salvo, uno debe de tratar con Jehová mismo. El Nuevo Testamento enseña que en ningún otro hay salvación. En este sentido, Dios había salvado la vida de David de mano de sus enemigos. Pero hay un enemigo más terrible, mis hermanos, mis amigos, que esos enemigos de David. Y ese enemigo es el pecado. Incluso, si tú eres un pecador, hay alguien que se va a levantar en contra de ti un día para juzgarte. Y ese va a ser Dios. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Pero mi amigo, hay una buena noticia. Hay esperanza para aquellos que están entre los vivos. Arrepiéntete y vuélvete a Cristo. El Señor les bendiga y les guarde. Oramos y les doy un pequeño anuncio rápidamente. O más bien voy a darles el anuncio y oramos y con eso damos por terminado. Para mañana, mis hermanos, para mañana viernes, no se les olvide la actividad que tenemos, la cual hemos titulado Verdad en Guerra. Así que envíen sus preguntas. Si desde hoy, ahorita apenas que terminemos, pueden enviarla hoy mismo, hoy jueves. Pueden enviar sus preguntas. O si la quieren dejar para mañana, pues lo hacen. Pero mis hermanos, oren al Señor por este tiempo y que sea el Señor bendiciéndonos a través de esta actividad. Oremos al Señor y démosle gracias por su bendita palabra. Padre, gracias. Gracias por este salmo, Señor. Te pido que lo que yo he dicho que no haya venido de ti, tú lo quites, Señor, de la vida de mis hermanos, de los amigos. Pero lo que haya venido de tu voz, de tu mano, Señor, tú lo afirmes en el corazón de cada vida y lo uses para la gloria y honra de tu nombre, Señor. Padre, lo que yo no he podido hacer en mi debilidad, en mis muchas falencias, yo te pido que por tu gracia tú lo hagas en el corazón de cada vida, Señor. A ti la gloria, la honra y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén y amén.